Que el Dios Todopoderoso les pueda bendecir. Damos las gracias a nuestro Padre Celestial por su grande amor, por su grande misericordia. Él nos permite estar aquí a través de este canal de televisión para llevar una palabra de vida, una palabra de parte de Dios para usted que se encuentra alegre, para usted que se encuentra gozoso, pero también para usted que está pasando por la dificultad, para usted que está pasando por la crisis, y decirle de parte de Dios que su fidelidad es grande, que su fidelidad es incomparable y que no hay nadie como Él, no hay nadie como nuestro Dios. ¿Sabe? Hay algo que me llama la atención, hay algo que me impresiona y me motiva a seguir adelante. Es que Dios no improvisa, a Dios no le toma por sorpresa ninguna situación. Dios sabía que esto que estamos pasando ahora sucedería. Y como la palabra de Dios dice que Dios juntamente con la prueba, Él da la salida. Dios ya vio la salida de su situación familiar, su situación económica, su situación de salud. Dios ya vio la salida, su situación en su matrimonio, en su trabajo, con su familiar que va de viaje, con su familia que usted no tiene contacto, que no puede ir a verle. ¿Sabe? Dios tiene el control en su vida, Dios tiene el control en su familia. Yo no sé si usted cree eso, pero el que prometió es fiel. El que prometió es fiel. Dios me le bendiga. Amén, amén. Sí. Ok. Tenemos problemas con el audio, creo. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él, le repito, Dios no improvisa. A Dios no le toma por sorpresa. A Dios no le toma por sorpresa ninguna situación. En su vida, en su familia, en su trabajo, en su salud. Dios tiene el control. Dios no dijo, ¿cómo fue que no lo vi venir? ¿Cómo fue que no me di cuenta? No. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. A nuestro papá no se le pasa por alto nada. Ninguna de las situaciones que podamos estar pasando se le salió de las manos. Ningún proceso en su familia, en su salud, en sus finanzas, su trabajo. Usted que no tiene trabajo, el que prometió es fiel. No es que a usted el que le prometió no es hombre. El que prometió, dice la palabra, que el que hizo la promesa es fiel. Es fiel. Dios no se ha olvidado de lo que usted le prometió. Dios no se ha olvidado de las miles de promesas en su palabra y que dice que son sí y que son amén. No, Dios no se ha olvidado. Porque a Dios, le repito esto porque a alguien le está ministrando, a Dios no le toma por sorpresa cuando
llega esa crisis, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega la crítica, cuando llega el proceso duro, difícil al matrimonio, a la familia, con los hijos, a Dios no le toma por sorpresa. No, a Dios no le toma por sorpresa nada. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios no mandó a Israel, dice la palabra, por el camino más derecho, por un camino más corto. No, lo mandó a rodear. ¿Y por qué Dios lo mandó a rodear? Porque Israel no estaba preparado para pronto estar en la tierra prometida. Israel, al ver las pruebas, al ver los obstáculos en el camino corto, iba a regresar. Ellos en ocasiones decían: elijamos a un líder para que nos regrese. Estábamos mejor en Egipto, ¿cómo íbamos a estar mejor sin Cristo? Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted ahora puede estar llorando. Usted ahora puede estar sin salida. Usted no puede ver quizás ahora, y quizás hoy no se solucione todo en su vida. Pero yo no le estoy hablando del hombre, yo no le estoy hablando de las circunstancias, le estoy hablando de aquel que puede. Le estoy hablando del que tiene el control, del que tiene el dominio, de nuestro papá, de nuestro amigo, de nuestro refugio, de nuestro amparo, de nuestro socorro, de nuestro proveedor, de nuestro médico. Usted no tiene que buscar nada en otro lado, en su presencia, en nuestro Dios. Ahí tenemos todo. Nosotros pedimos lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Con estas palabras comienzo esta mañana diciéndole a usted: ánimo en el nombre de Jesús. Ánimo, iglesia, porque repito, el que hizo la promesa es fiel. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a retomar hoy el estudio en el libro de Apocalipsis. Usted recordará que en un programa la vez pasada hablamos de uno de los versículos del capítulo 20. Hablamos específicamente del milenio. Entonces nos resta hablar de otros versículos, del versículo 11 al versículo 15 en el capítulo 20 de Apocalipsis. Habla del juicio del gran trono blanco. Y de esa palabra vamos a hablar en unos minutos. Leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra: el juicio ante el gran trono blanco. Este trono blanco y su juicio, déjeme decirle que habla de la pureza, la santidad de Dios. Dios es puro, Dios es recto. Y cuando habla de juicio en ese trono blanco, habla de justicia. Dios es justo en su juicio. Él tiene todo el derecho de traer juicio por el pecado. Entonces, juicio en el gran trono blanco habla de pureza y también habla de justicia. Ese juicio es justo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron, oiga esto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Libro de las obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
váyase mentalizando esto, que este juicio es según las obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oramos esta mañana. Padre, le damos gracias por esta palabra. Le damos gracias por cada uno de los que nos están viendo dentro y fuera del territorio nacional. Gracias le damos porque esta palabra nos conforta, esta palabra nos alienta, que podamos hablar tu palabra con sabiduría, que podamos hablar tu palabra con denuedo. Somos un canal, somos una vasija. Haz lo que tú quieras, en el momento que quieras, con quien quieras. Eres soberano, eres el que manda. Nosotros aquí estamos. Usa nuestra humanidad, que sea para la honra y la gloria de tu nombre. Que tu palabra limpie, que tu palabra sane, que tu palabra levante en esta mañana, en el nombre maravilloso de Jesús. Que aquel que está triste, ahí tu palabra le dé ese gozo, le dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, le dé la fortaleza, le ministre ahí en una manera especial. Lo declaramos para la honra y la gloria de su nombre. Qué bueno es que usted esté con nosotros esta mañana. Estamos hablando del juicio del gran trono blanco. Y mientras hablamos de esta palabra, vamos a ir explicando con preguntas y respuestas. Gran parte de ello lo vamos a hacer así, con preguntas y respuestas, ¿verdad? Para explicarlo de una manera sencilla, de una manera práctica, pero que podamos comprender esta palabra. Porque nosotros como iglesia debemos entender muy bien esta palabra. Se lo digo no por usted, sino porque yo por mucho tiempo tenía de esta palabra una interpretación correcta. Yo pensaba que ahí estaba la iglesia siendo juzgada en el juicio del gran trono blanco. Si usted ha estado pensando de que ahí en el juicio del gran trono blanco, ahí también estará siendo la iglesia juzgada, déjeme decirle que es un error pensar eso, porque desde el momento que dice juicio, no toma en cuenta la iglesia, porque la iglesia no va a ser juzgada. La iglesia en este momento aquí en la tierra está siendo probada, está siendo disciplinada cada vez que merece, para no ser juzgada con el mundo, dice la palabra. La primera pregunta, según el versículo 12, porque el versículo 11 estábamos hablando hace un momento, y dice que Juan vio un trono blanco. Y en el trono blanco estaba sentado Dios. Y dice que delante de Dios huyeron los cielos y la tierra. Eso está hablando de que esta tierra que está ahora y este cielo que está ahora va a ser cambiado por una tierra nueva, por un cielo nuevo, que lo venimos y lo vamos a hablar en el capítulo 21. Pero en el versículo 12 ya comenzamos a hablar y la primera pregunta es: ¿quiénes fueron juzgados? Esa es la primera pregunta. ¿Quiénes fueron juzgados? Versículo 12, lo vamos a ir leyendo. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aquí está la respuesta. ¿Quiénes fueron juzgados? Los muertos, grandes y pequeños. ¿Por qué grandes y pequeños? Porque no es un juicio de gracia, es un juicio de justicia. Es un juicio de justicia. ¿Quiénes son juzgados? Los muertos, grandes y pequeños. Y dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la base de su juicio? Decíamos que es un juicio justo, decíamos que Dios es digno, Dios merece juzgar. Entonces, ¿cuál es la base de su juicio?
la base de su juicio. Según el versículo 12, también esta parte, mire, y los libros fueron abiertos. Los libros son los libros de las obras. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí está claro. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces, ¿cuál es la base del juicio? Las obras. Otra pauta o característica del juicio que nos da a entender que no es la iglesia la que está pasando por ahí. ¿Por qué? Porque dice que la base del juicio es las obras. Y nosotros tenemos claro esto, ¿verdad? Usted tiene que tener completamente claro esto. Nadie puede, ¿verdad?, salvarse por obras. Nadie se salvará por obra. Somos salvos, dice la palabra en Efesios capítulo 2 y el versículo 8, somos salvos por gracia. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, la base de este juicio son las obras. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el resultado de ese juicio? El resultado de ese juicio es el versículo 15. Dice la palabra que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí está. ¿Dónde están los redimidos? Los redimidos están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que no están escritos en el libro de la vida? Los moradores de la tierra, sobre quienes vendrá aquella prueba que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Jesucristo dijo a la iglesia, y lo mencionábamos ayer, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que viene, ¿verdad?, sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Esa prueba viene para los moradores de la tierra que rechazaron en su momento a Jesucristo, que no quisieron aceptar lo que Cristo ofrecía. Entonces viene una prueba, la tribulación. La iglesia es librada de la tribulación porque el rapto de la iglesia es antes de la tribulación. Pregunta, ¿qué es lo que describe este pasaje entonces? ¿Verdad? ¿Qué es lo que describe este pasaje? Describe el juicio de los que murieron en incredulidad. Esto es lo que está describiendo. Cuando hablamos del versículo 11, cuando hablamos hasta el versículo 15 en el capítulo 20 de Apocalipsis, estamos hablando de juicio para los que murieron en incredulidad. O sea, aquellos que mientras estuvieron en su vida rechazaron a Jesús. Y recuerde que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, ¿por qué se encuentran en juicio? Por haber rechazado a Jesucristo como Salvador de su vida mientras estaban en vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Hoy podemos interceder por usted. Hoy podemos orar por usted. Hoy le podemos hablar la palabra y se la estamos hablando. Cuando la persona parte, no hay nada que hacer. Si usted todavía sigue creyendo que usted puede hacer algo por el que ya partió, déjeme decirle que aunque sea un familiar suyo y aunque duela esto, es la verdad. Si el que murió en vida rechazó a Jesucristo, no hay nada que hacer. No le esperará otra cosa, no puede haber nada. Y todavía hay gente que hace cosas que no pueden cambiar. Todavía hay gente en la ignorancia, pero ahí solamente Dios, solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra. ¿Cuál es el resultado para cada uno de ellos? Son lanzados al lago de fuego. El lago de fuego, recuerde que lo estrenan la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta.
luego también es lanzado el diablo, el Señor lo reprenda, ahí será lanzado, ¿verdad? Entonces, si aquí estamos hablando de los que murieron en incredulidad, entonces, ¿qué de los redimidos? ¿Qué de los redimidos? Bueno, los redimidos tuvieron su parte en la primera resurrección. Los redimidos, o sea, nosotros tuvimos parte en la primera resurrección, cuando decía siempre en este capítulo 20, en los versículos primeros, dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo por aquí. Dice, vamos a ver, versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Parte de los que adoraron a la bestia y a su imagen son los que están siendo juzgados acá, y que recibieron la marca en su frente, en sus manos, y vivieron y reinaron, y que no recibieron la marca, ¿verdad? Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En la primera resurrección, ahí resucitarán los redimidos. La segunda resurrección es la resurrección para muerte, es la resurrección para condenación. Eso es la segunda muerte. Dice que para los redimidos la segunda muerte no tiene potestad. Entonces, ¿qué resurrección es esta? La de que estamos hablando, del versículo 11 al versículo 15 de Apocalipsis 20. Esta es la resurrección de juicio o resurrección de condenación, porque lo vemos claro aquí en el capítulo 5, versículo 29 de San Juan, que ya lo vamos a nosotros. Somos tiempo de gracia. Estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando del juicio del gran trono blanco. Si usted nos viene sintonizando por el Facebook o acaba de encender su televisor, estamos en el capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15. Decíamos que este juicio es un juicio justo, ¿verdad? Es un juicio puro, ¿verdad? Porque Dios es digno de juzgar, ¿verdad?, a los que Él quiera. Entonces, cuando hablábamos de cuál era esta, de qué resurrección estamos hablando aquí en el versículo 11 al versículo 15 de Apocalipsis 20, estamos hablando de la segunda resurrección. Esta segunda resurrección es resurrección de juicio o para juicio, o resurrección de condenación. En el capítulo 5, versículo 29, Jesucristo dijo esto, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Esa es la primera resurrección, la resurrección de los redimidos, la resurrección de los que no seremos juzgados. Es que todavía hay una parte de la iglesia que dice, ahí vamos a estar en el juicio, el gran trono blanco. No, iglesia. La iglesia será galardonada. La iglesia será recompensada. Las obras de la iglesia serán galardonadas. Por eso usted dice, recuerda que ayer precisamente decíamos que Jesucristo dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No dice para que ninguno tome tu salvación. Entonces, coronas en la Biblia, estamos hablando de recompensa, estamos hablando de retribución, estamos hablando de pago. Las obras de la iglesia serán recompensadas y también las obras de los incrédulos serán recompensadas. Este juicio del gran trono blanco es basado a las obras. Nadie se puede salvar por obras. Entonces, sus nombres no están escritos en el libro de la vida y serán lanzados al lago de fuego. Entonces dice
San Juan capítulo 5 versículo 29, y los que hicieron lo bueno, dice Jesús, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Mire qué clarita la palabra, mire qué especial la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa, linda la palabra de Dios, explica de una manera, la Biblia es la mejor explicación de sí misma. Entonces, ¿por qué Jesús dice esto? Porque en el versículo 28 dijo Jesús, no os maravilléis de esto, dice Jesús, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Mire qué lindo. Los que están en los sepulcros, dijo Jesucristo, oirán su voz. Y ahí es donde Jesús dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero esto de hacer lo bueno es ya con Jesucristo en el corazón. Es habiendo recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es ya como iglesia, es ya como renacidos, ya habiendo nacido de nuevo. Entonces, lo que hicieron, hacer lo bueno sin Jesucristo, no puede darle la salvación a nadie, aunque le dé todos sus bienes, dice Pablo, aunque tenga toda la fe, aunque tenga toda la sabiduría, aunque dé mi cuerpo para ser quemado, dice Pablo, de nada me sirve y nada soy si no tengo amor, si no tengo la sustancia, si no tengo a Jesucristo, que es amor. Siempre en el capítulo 5, en el versículo 24 dijo Jesucristo, de cierto digo, el que oye mi palabra, escucha esto, y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué vida? Vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna. Usted y yo no tenemos que estar dudando si en realidad somos o no somos salvos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces cada mañana usted no le está diciendo a Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida. A los 3 días escribe mi nombre en el libro de la vida. No es así. Porque nuestra salvación no depende de nuestras obras, no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted me podría decir, hermano, entonces yo puedo irme y yo puedo hacer y deshacer y no pierdo la salvación. No es así. Si usted se va y hace lo que usted quiere y vive conforme a lo que como usted quiera, es porque no ha nacido, es porque no ha conocido, porque el que verdaderamente ha conocido no se va. No se va a ir, aunque llore, aunque lo rechacen, aunque lo denigren, aunque no tenga privilegio, aunque no le den nada en esta tierra, y aunque no tenga nada en esta tierra, él se aferra a lo que Cristo hizo. Tendrá vida eterna. Oiga esto, palabras de Jesús, y no vendrá condenación, no vamos a ser juzgados, no estamos en el juicio del trono blanco. Ese juicio del trono blanco es para los de la segunda resurrección, para los de la resurrección de muerte, para los de resurrección de condenación, para los de resurrección de juicio. La iglesia, los redimidos, tuvo su parte en la primera resurrección. No en la segunda, en la primera resurrección. Y no vendrá a condenación. Grábese eso, no vendrá a condenación. La iglesia no será condenada, la iglesia no será enjuiciada, la iglesia será galardonada. Grábese de memoria eso. Ya no siga pensando que dice, ahí estaremos ante el juicio. No estaremos ante el juicio. Mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos vida y vida en abundancia. Alegrémonos, iglesia, gocémonos por lo que Dios hace. Aleluya. Esta resurrección del 11 al versículo 15 en Apocalipsis 20, esta resurrección es llamada segunda muerte. Y recuerde que la segunda muerte no tiene parte. La iglesia no tiene parte en la segunda muerte. La segunda muerte no tiene nada con la iglesia, no tiene nada con los redimidos. Grábese eso, iglesia. Usted y yo
Debemos tener presente esto, que Dios no está improvisando. Dios nos predestinó y por eso Dios nos convenció y por eso Dios nos llamó. ¿Por qué? Porque estábamos predestinados. Por eso usted conoce la verdad. Usted y yo conocemos la verdad. No porque somos listos, no porque somos buenos, no porque somos justos, ni porque seamos perfectos. No. ¿Sabe de qué habla la Biblia cuando habla de perfección? Habla de madurez. Habla de madurez. Esta resurrección es también llamada la segunda muerte. Y recuerde que la iglesia no tiene parte, la segunda muerte no tiene parte en la iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Amén. Ahí tenemos parte nosotros como iglesia, en la primera resurrección. Usted tiene que estar firme en esto. Usted tiene que estar seguro en esto. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia para irnos en el rapto de la iglesia? Tener limpias nuestras vestiduras. Porque dice la palabra, buscad la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Limpias nuestras vestiduras. Cada día, cada momento usted las lava. Porque a cada momento y a cada instante usted y yo fallamos, nos equivocamos. Pero ese es el propósito. Cada momento usted y yo lavamos nuestras vestiduras. Lavamos nuestras vestiduras. Lavamos nuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque no hay... Somos predestinados. Estamos con esa seguridad de que somos salvos. Usted tiene que tener seguridad en la salvación. Usted no tiene que estar orando, ¿será que soy salvo? Hoy me siento como que no soy hijo de Dios. Es que no depende de lo que usted sienta. Es que no depende de lo que usted hizo. Nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. No hay privilegio más grande que ser la iglesia de Dios, que ser la novia de Jesucristo y que pronto nos convertiremos en su esposa. Y eso no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo. Él nos compró a precio de sangre y nos declaró justos, nos declaró dignos. Iglesia, hay gente que todavía ora de esta manera. Ay, Señor, yo soy una llaga podrida. No, éramos de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo que no era, de lo que no servía. De ahí Dios nos sacó. Pero hoy dice Pedro que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Ya no ore usted como hijo y dice, ay, Padre, es que yo no sirvo, es que yo no valgo. No, dijo Jesucristo, cuando ore, diga así: Padre nuestro que estás en los cielos. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice Jesucristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. La segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? La segunda resurrección, la resurrección para juicio, la resurrección de condenación. Esto no tiene parte con nosotros, hermanos. Somos bienaventurados y santos porque somos llamados a la primera resurrección. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Repito, mantener nuestras vestiduras limpias. Eso es lo que tenemos que hacer, mantener las vestiduras limpias. ¿Por qué podemos mantener las vestiduras limpias? Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Mire, las arras del Espíritu Santo es la garantía. Es la garantía de que le pertenecemos a Jesucristo, que le pertenecemos a Dios. Y eso dice que nosotros tenemos una naturaleza diferente. Naturaleza que no se complace en el pecado, que no se deleite en lo malo. Dice, oiga esto, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Sobre quiénes? Sobre los redimidos, sobre los que tendremos parte en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero también aquí menciona el versículo 14. Versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda, donde estarán. La muerte segunda es a donde irán 1
primeramente el anticristo, el falso profeta, luego Satanás y luego lamentablemente todos los que no están escritos en el libro de la vida. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice el mar y la muerte? ¿Se ha preguntado eso? ¿A qué se refiere cuando dice el mar y la muerte? Se refiere al lugar donde quedaron los restos mortales. Se refiere al lugar donde quedaron los restos mortales, pero también habla de Hades. Mire que el Hades es el lugar donde quedaron los espíritus de los no creyentes. El Hades es el lugar donde quedaron los espíritus de los que murieron y que no eran creyentes, que no eran renacidos. El Hades. Y de allí no saca nadie. Usted no puede hacer nada. Usted puede estar de rodillas toda su vida. Usted puede hacer lo que haga. Si una persona murió en incredulidad, va a resucitar en la segunda resurrección, la resurrección de condenación. Por eso, si usted y yo estamos vivos, tenemos esperanza, tenemos oportunidad. Entonces, el orden de esto es, como ya veníamos hablando de unos temas acá anteriormente, si usted le da seguimiento al programa, se da cuenta de eso. El orden es la destrucción de Babilonia. Número 1, la destrucción de Babilonia. ¿Quién destruye Babilonia? Bueno, a Babilonia la destruye Satanás mismo, que el Señor le reprenda, que es el dueño de la Babilonia, de la gran ramera. ¿Quién es Babilonia? Lo hemos dicho muchas veces, pero lo volvemos a repetir. Babilonia es el sistema religioso falso que ha existido desde Caín y que existirá hasta el final de la tribulación. Esa es Babilonia, el sistema religioso falso, que es fundada por el enemigo, que es gobernada por el enemigo y que el enemigo mismo la destruirá, porque llega un momento que ya no va a querer compartir con nadie y la destruirá, él mismo la destruirá y creyendo de que él será el soberano. Número 2, la venida en gloria de Jesucristo, del Señor, ya hablamos anteriormente. También, número 3, la cena de Dios. La cena de Dios, lo decíamos anteriormente, no es lo mismo que la cena de la boda. Otra cosa muy importante, usted y yo como iglesia, nunca vuelva a decir, nunca vuelva a pensar que usted está invitado a la cena de las bodas. Usted no está invitado a la cena de las bodas. Usted y yo como iglesia somos la novia que nos convertimos en esposa y estaremos en la ceremonia. Los invitados a la cena de las bodas, al banquete de la boda, a la celebración pública del matrimonio, son los que mueren en la tribulación. Usted no está esperando morir en la tribulación. Usted y yo estamos esperando ser levantados en el rapto de la iglesia, porque Cristo tomará a su novia y la convierte en su esposa. Esa es la ceremonia. Es la ceremonia. Israel no estará en la ceremonia. Los que se queden y que aún sean salvos en la tribulación no estarán en la ceremonia, estarán en el banquete. Son invitados al banquete. Usted y yo no somos invitados al banquete, nosotros somos la esposa. Y la esposa, usted nunca va a ver que dice, ay, la invitación que falta es para la esposa. No, es que la esposa no necesita una invitación. Así que sin ella no hay boda. Hay que tener claro esto. La cena de Dios es cuando Dios le dice a las aves de rapiña, vengan, júntense y coman carne de reyes, de grandes, de fuertes, de poderosos, de animales. Cuando mueren los que pelean contra el Cordero. Y 4, la resurrección de los redimidos. Ahí es la primera resurrección, la resurrección de los redimidos. 5, el reino milenial. 6, la rebelión del diablo y su juicio, ¿verdad? La rebelión del diablo y su juicio, la última rebelión, ¿verdad? Con el ejército de los que nacen en el milenio.
Recuerde que de los que nacen en el milenio, hay mucha gente que cuando el diablo al final de los 1000 años sea suelto, entonces él conquistará una multitud como la arena que está en la playa, como la arena que está en el mar. Así será la multitud que va a rodear a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, verán en el Armagedón. Lo rodearán y saldrá fuego, ¿verdad? Saldrá fuego de Dios y consumirá a todo, ¿verdad? Este ejército del enemigo, y ahí tendrán la cena, ¿verdad? Las aves de rapiña. Y por último está el juicio de los incrédulos en el gran trono blanco, que es lo que estábamos mencionando. Todo esto que estaba resumiendo ahorita en los programas que hemos visto de Apocalipsis en los programas anteriores. El gran trono blanco habla de la pureza y de la santidad de Dios. Eso ya lo mencionamos, estamos hablando de manera de resumen. Los muertos de pie ante Dios. Los muertos de pie ante Dios, que dice ahí, vi a los muertos grandes y pequeños, fueron los que volvieron a vivir en la segunda resurrección. Cuando dice Apocalipsis, y los demás no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces cuando se cumplen los 1000 años hay una segunda resurrección, que es la resurrección de condenación, que es la resurrección de juicio, la que estamos hablando del versículo 11 al versículo 15 en Apocalipsis. Entonces allí vuelven a vivir estos muertos. Los nombres de los redimidos están en el libro del Cordero, ¿verdad? En el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Recuerda que dice Apocalipsis, ¿verdad? 21, 27, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni que hace abominación y mentira, sino solamente los escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo fueron escritos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero? Desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Y algo muy importante que voy a mencionar dentro de un momento, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es muy importante esto. Dice, los moradores de la tierra no están escritos. Sí, así es. Los moradores de la tierra que no están escritos en el libro de la vida son los que adorarán a la bestia, ¿verdad? ¿Por qué van a adorarle? Por lo mismo, porque no están sus nombres escritos en el libro de la vida. De los que sus nombres están escritos en el libro de la vida, no adorarán al Cordero, no adorarán a la bestia. Y termino con esto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Mire lo que dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca, si no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos. El que venciere, dije Jesucristo, ¿verdad?, será vestido de vestidura blanca. Pero mire esto: y no borraré su nombre del libro de la vida. Si usted es hijo, usted puede pasar los procesos que pase, procesos de desánimo, procesos de dificultad, procesos donde dice, yo siento ya que a saber. Y yo pensaba que en un tiempo, y lo prediqué por muchas veces, porque esa es la diferencia, hermano, de la predicación y la enseñanza. En la predicación no se nos explica mucho. Por las predicaciones que yo escuchaba, yo aprendí de las predicaciones esas de que si este capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis dice que el que venciere, dice Jesucristo, no voy a borrar su nombre. Entonces yo decía, y lo escuchaba en las predicaciones, decía, el que no venza, entonces su nombre es borrado. Pero no, eso no es lo que está diciendo Jesucristo. Jesucristo está ratificando, Jesucristo está reconfirmando que el que venza, su nombre no será borrado. Pero no significa que habrá gente que su nombre se escribió en el libro de la vida y que luego será borrado. No. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, fue escrito desde la fundación del mundo. Y por eso significa que estamos predestinados, y por eso Dios nos llamó y por eso nos escogió. Que la palabra de Dios sea de bendición para su vida. Hemos hablado de el juicio del gran trono blanco. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Saludos y bendiciones para usted que está en sintonía ahí en Estados Unidos, ¿verdad? En España. Les recordamos, hermano, que estamos en tiempo de pago. Estamos en estos días fecha de pago. Si usted
Yo sé que yo no le voy a decir si usted es bendecido por Dios, o yo sé que usted es una persona bendecida por Dios, y no le voy a decir si usted ha sido bendecido por los programas, porque yo sé que usted es una persona que ha sido bendecido por los programas, ¿verdad? Entonces, si usted toma bien ayudarnos con una ofrenda, será muy bienvenida, muy bienvenida. Un saludo muy especial para la hermanita Heidi Asturias, en Estados Unidos, Elin Medina, Iris Manueles, Henry Flamenco, saludos pastor, muy bello programa, dice, saludos para usted. Heidi Asturias dice, bella enseñanza que da cada mañana, ¿verdad? Ayúdenos a orar, ayúdenos con su ofrenda, usted estará sembrando. Nosotros acá no le pedimos ofrenda para otra cosa. Este programa es de Dios, sale al aire por la gracia y la misericordia de Dios, pero también por sus oraciones y por sus ofrendas. Si usted está en Estados Unidos, en España o aquí en Honduras y usted dice voy a dar una ofrenda al mes al programa Tiempo de Gracia, comuníquese con nosotros al 94 68 43 80, verá, 94 68 43 80. Usted puede comunicarse con nosotros, nos ponemos de acuerdo y será de mucha bendición. No le estamos cobrando, ¿verdad? No le estamos sacando en cara la predicación, no, pero unámonos y unidos, ¿verdad? Es más fácil. Ha sido un enorme placer, ha sido una enorme bendición haber estado en este día con todos ustedes. Que el Dios Todopoderoso les bendiga en una manera especial. En el fuego de la prueba. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible para Dios.